Buenos días a todos allí en Almería. Bueno, ustedes están ahí en España y yo estoy aquí en Argentina. Iba a estar ahí también, pero todo vino diferente. Así que no me quedó otra que quedarme aquí en Argentina, aunque acá está lindo, tenemos verano, y allá seguramente tienen todavía temperaturas de invierno. Pero España es muy cálido, así que me imagino que quizás también ya está empezando la primavera. Bueno, tuve que escuchar la voz de mi cuerpo y la de mi médico que coincidieron, que no debía volar por algunos meses. Entendí que tengo que cuidarme más mi salud y mi cuerpo y dar más importancia a esta parte que a esta otra parte que tengo, la parte aventurera, que me hace seguir los llamados tan atractivos como la de ir a Almería y compartir allí con ustedes estas ricas experiencias que estas jornadas prometen. Este año voy a tener que viajar mucho menos y decidí cumplir solamente con los compromisos que tengo desde hace mucho tiempo. Empecé a dedicarme a la escritura y en unos meses va a salir mi libro, que son las constelaciones familiares, en la editorial Tebas. Además, tengo todavía mi centro que necesita tiempo y dedicación, así que no me voy a aburrir, aunque me quede más tiempo en Argentina. Y bueno, ahora voy a estar con ustedes por este medio y con el tema constelaciones universales, desde los órdenes hasta la multidimensionalidad. Y quiero dar una reflexión acerca del tema de las jornadas, que es la inclusión como oportunidad. Cuando me llegó la invitación de la organización para participar de las jornadas, inmediatamente tuve una asociación con respecto al tema, pero después de un rato empecé a dudar y me pregunté, ¿quién necesita incluirse en dónde? ¿O qué hay que incluir en qué? Y luego pensaba, ¿es que la asociación y después me pregunté, ¿es que la Asociación Española Bert Hellinger necesita incluirse? ¿En dónde? ¿O es que en la asociación hay partes excluidas que no pueden formar parte de un todo? También pensé, ¿son las constelaciones que necesitan estar incluidas o en las constelaciones mismas hace falta incluir algo? Inclusión es la contraparte de la exclusión. Y las dos palabras, como también los dos hechos, son las dos caras de la polaridad. Una no es posible sin la otra. Toda la vida es dual, se desarrolla como movimientos entre dos polos diferentes. Para crear vida se necesita una mujer y un hombre. Luego los llamamos mamá y papá. Y nosotros, como hijos, somos la trascendencia de esta polaridad. Es como con la respiración. También tiene dos polos, la inhalación y la exhalación. Para vivir necesitamos hacer las dos cosas. Y si le damos más valor a uno y menos al otro, entramos en graves problemas. Los asmáticos saben de esto. Para ellos la inhalación tiene más importancia que la exhalación. Para estar bien de salud, necesitamos darle el mismo valor a los dos polos.
Si hablamos de la inclusión, entendemos que se trata de integrar algo, es decir, la construcción de un todo. Completar un todo con las partes que faltan, o hacer que alguien o algo pueda formar parte de un todo. Cada polaridad es una provocación y una invitación. Una invitación de trascender lo opuesto y crear una nueva oportunidad. Bueno, estos fueron mis pensamientos y sentí que ese debe ser el tema, porque las constelaciones como Bert Hellinger las ha desarrollado ya desde el comienzo y hasta ahora han provocado tanto una división como también una integración en muchas disciplinas. Y es curioso que el primer libro sobre constelaciones familiares lleva el título Felicidad Dual. Ahora, antes que nada tenemos que preguntarnos qué son las constelaciones familiares. ¿Es psicoterapia? ¿Es un trabajo espiritual? ¿Es una técnica de asesoramiento? Según la respuesta, se define la inclusión. Por eso tenemos que mirar primero a las partes para entender cuál es la oportunidad de construir un todo. Y quiero compartir con ustedes mis recuerdos de los años 1980 en Austria. En mi primera formación en psicoterapia centrada en el cliente, según Carl Rogers, vivencié un trabajo llamado reconstrucción de familias, que consistía en reconstruir una escena que había sucedido en la familia. No la llamamos psicodrama, porque no se trataba de dramatizar el conflicto ni de encontrarle una solución. Era solamente echar una mirada a lo que había ocurrido. Recuerdo el impacto que me causó entonces escuchar a una compañera de estudio en el rol de mi abuela decir las mismas cosas, las mismas frases que había escuchado de la boca de ella. En especial porque mi compañera no conocía ni sabía nada de mi abuela. Fue interesante lo que sucedió, aunque en verdad el método en sí no le aportó nada a mi bienestar. Tampoco hubo explicación alguna y nadie supo bien cómo venía el asunto ni hacia dónde iba. Años más tarde, cuando conocí el trabajo de Bert Hellinger, ya ni recordaba esta primera experiencia. Hoy puedo decir que esta fue mi primera constelación familiar. Ahora, Bert cuenta en el nuevo libro Constelaciones Familiares del Espíritu, que salió en la editorial Alma Lepic el año pasado, en octubre, que las constelaciones estuvieron antes que él y que las había conocido en un congreso en el sur de Alemania a través de Thea Schoenfelder en el año 1980. Dice que quedó impresionado por lo que experimentó representando un niño esquizofrénico, aún sin comprender lo que había sucedido. Entonces, las constelaciones familiares ya existían antes que Hellinger las hiciera conocidas. Pero tampoco había nadie que explicaba el fenómeno. Cuando se encontró en Estados Unidos con otra gente que trabajaba con constelaciones, fueron Ruth McClendon y Leslie Cadiz, Bert empezó a investigar sobre el funcionamiento de este método y, tal como dice él mismo, después de un año comencé a trabajar con esta herramienta y lanzar su primera comprensión teórica en el artículo sobre los órdenes del amor, que fue publicado mucho más tarde. Fue él
que le dio a este trabajo un marco teórico al desarrollar estos órdenes del amor, para luego seguir investigando en las leyes sistémicas que rigen los sistemas familiares, y se dedicó a investigar el fenómeno de la representación. Por eso lo considero el creador de las constelaciones familiares, aunque él mismo haya recibido los impulsos de otros terapeutas. Desde entonces han pasado muchos años y el trabajo se ha desarrollado de diferente manera. Quiero hacer otro recorrido histórico y contarles cómo conocí a Bert y las constelaciones familiares según él mismo. Entré al grupo de multiplicadores, como Bert llamó a los estudiantes, alrededor de los años 1990. En esta época, él estuvo experimentando. Me acuerdo que nos permitió pedidos como: quiero saber si estoy implicada con mi tía que tiene cáncer, o quisiera saber por qué mi padre odia a mi abuela. Fueron preguntas curiosas, pero también interesantes, que me permitieron profundizar los conceptos. Más adelante ya no los permitió. Me acuerdo que en esa época Bert estaba convencido que el asesino ha perdido su pertenencia a la familia y quitaba al representante del asesino mandándolo afuera de la sala. Como anécdota les cuento que muchas veces olvidaba a esa persona y después de un tiempo largo el representante golpeaba la puerta pidiendo entrada. Nos reíamos todos, pero luego nos dimos cuenta que esta falla ya nos mostraba que así no podía ser la solución. El excluido volvió a pedir entrada. Bert vio que ese concepto no alcanzaba para reconciliar las partes, que el asesino pertenecía igual que la víctima a su sistema y que el acontecimiento implicaba a ambas familias, tanto a la del perpetrador como a la de la víctima. Y hay muchos otros conceptos anteriores que necesitaban cambios en el transcurso del tiempo. Me siento muy afortunada por haber podido participar en estos encuentros de multiplicadores, que consistían mayormente de psicoterapeutas. Más tarde participé como representante en reuniones de colegas psicoterapeutas que ya trabajaron con las constelaciones familiares en Austria. Después del 1993, más o menos, Bert dejó de enseñar y decidió trabajar con personas que realmente necesitaban ayuda. Ofreció talleres para enfermos físicos y mentales y trabajó con personas con destinos difíciles. Los primeros videos en alemán, los primeros libros cuentan de estas experiencias. Durante muchos años no hablaba de la parte técnica, no explicaba qué está haciendo y por qué. Hacía. Y los que lo seguían pudieron ver el efecto, pero pocas veces tuvieron la oportunidad de preguntarle: ¿por qué hiciste esto? Una vez me animé a preguntarle: Bert, ¿cómo te ocurrió poner ahí el hermano? Y me contestó: tu pregunta me muestra que no entendiste nada. Y era cierto, no había entendido. Pero decidí en ese mismo instante que lo iba a entender, aunque nunca más en mi vida le dirigiera una pregunta. Bueno, no cumplí con esa promesa. En esa época, las constelaciones familiares fueron ubicadas en el ámbito de la psicoterapia y Bert fue llamado psicoterapeuta sistémico. Hasta
que los sistémicos de Alemania comenzaron a actuar contra él, diciendo que Perth no era psicoterapeuta porque no pertenecía a ninguna escuela psicoterapéutica. Y era cierto. Nunca quiso pertenecer a un grupo. Ya desde el comienzo, cuando estudiaba psicoanálisis, se sintió restringido por la asociación psicoanalítica y no se asoció. Con el tiempo comenzó una guerra contra él. En una ciudad en Alemania, donde iba a trabajar con padres de hijos autistas, la Cámara de Médicos mandó una prohibición con la policía argumentando que Bert Hellinger no contaba con una licencia para trabajar con enfermos. Después, unos momentos de desesperación, porque la sala estaba repleta, los organizadores cambiaron el título del evento, diciendo que se trataba de la supervisión de psicoterapeutas y médicos, sus pacientes, autistas y sus familias. De esa manera salvaron el evento y Bert pudo trabajar en esta ocasión. Aunque más tarde hubo más críticas porque tampoco pertenecía a ninguna escuela de supervisores. Ahora, todos podemos imaginarnos que ese acontecimiento influenció a su actitud posterior con respecto a la definición y pertenencia a determinados grupos, porque en realidad no encajaba en ningún rubro. No era médico, ni tampoco psicoterapeuta, de ninguna escuela. Y en realidad las escuelas psicoterapéuticas recién comenzaron a formarse en esos años. Primero en Austria, después en Alemania, porque Austria fue el primer país que ratificó una ley de psicoterapia. Bert había estudiado muchas técnicas psicoterapéuticas, algunas con los mismos creadores, y las aplicaba siempre por su propia cuenta y su propia responsabilidad. Nunca formó parte de ninguna de las escuelas. Alrededor del 1998 comenzó a viajar al exterior, a España, Italia, Estados Unidos, y volvió a enseñar de cierta manera, explicando los movimientos con los órdenes del amor y afirmando que ese trabajo podía ser llevado a cabo por todas las personas interesadas en aprenderlo. No puso ningún límite al respecto. Al contrario, invitó a todo el mundo a seguirlo y a intentar hacer lo mismo que él estaba haciendo. Recuerdo que esa actitud tan abierta fue muy criticada. Había mucha resistencia, especialmente por parte de los psicoterapeutas. Mucha gente intentaba copiar su trabajo después de haber participado de un taller y de alguna lectura de sus libros. Pero al tiempo se dieron cuenta de que hacía falta más que posicionar representantes y decir algunas frases sanadoras. Fue entonces cuando comenzaron a buscar posibilidades para formarse y surgieron las primeras instituciones formativas. En Argentina comenzó el movimiento con las constelaciones familiares después de la primera visita de Bert en el 1999. El primer grupo de formación constituyó en un casi 90% de psicólogos y psicoanalistas, pero ya en el segundo y en los siguientes grupos tuvo un público muy heterogéneo: médicos, maestros, trabajadores sociales, contadores, actores, abogados, también psicoterapeutas y psicólogos, amas de casa, kinesiólogos, astrólogos, muchos. Todos estaban fascinados con la enseñanza de Bert y muchos vinieron primero
para conocer sus propias implicaciones y encontrar soluciones a sus problemas. Después de 2 años de formación, muchos de ellos quisieron aplicar lo que habían aprendido, a pesar de haber cumplido con todos los requerimientos solicitados. No podían ejercer como psicoterapeutas porque no lo eran. Sin embargo, sí era posible trabajar como constelador en su ámbito, en el ámbito de su actividad. En esa época se constituyó la Asociación Española de Constelaciones Familiares, según Bert Hellinger, a la cual me sentí unida desde el primer momento. Pronto se impuso la idea de que el trabajo con las constelaciones familiares debería ser realizado únicamente por psicoterapeutas y psicólogos. Aquí se repitió la historia que Bert había vivenciado con la denominación. Ahora, como directora del Centro Bert Hellinger de Argentina y formadora en constelaciones familiares, mi decisión de adherir a la generosidad de Bert, permitiendo el acceso a la formación a todos los interesados, aunque no fueran psicólogos o psicoterapeutas, me llevó a un dilema grave. Por un lado, me sentía comprometida con la asociación y por el otro, veía la necesidad de responder al pedido del mercado y seguir el concepto de Bert. Esta situación me exigió encontrar una solución. Las discusiones sobre qué son las constelaciones, si pueden ser llamadas terapéuticas y quiénes están habilitados para realizarlas, se encontraron con advertencias de las cámaras de psicólogos y de la Asociación Psicoanalítica y otras, en el sentido de que este trabajo no puede ser considerado como tal. No era posible que mediante la formación los participantes se convirtieran en psicólogos o psicoterapeutas, pero de todas maneras hacían un buen trabajo en sus respectivos ámbitos. Entonces me surgió una idea. Comencé a diferenciar las áreas en las cuales se aplican las constelaciones familiares en Argentina y Sudamérica. Y lo hice de la siguiente manera. Tenemos varios rubros donde en la página del centro, donde subimos todas las personas que se han formado y según su formación básica, los ponemos con una crucecita en este rubro. Por ejemplo, psicoterapia para psicólogos clínicos y psicoterapeutas. Apoyo familiar para trabajadores sociales, para counselors, para astrólogos y consejeros de diferentes disciplinas, también para amas de casa, kinesiólogos, etc. Pedagogía sistémica para maestros y educadores. Medicina sistémica para médicos y psiquiatras. Organizaciones sistémicas para asesores de empresas y jurídica sistémica para abogados, mediadores y jueces. En este modelo, el reconocimiento como constelador depende de la profesión básica que uno tiene. No siempre es terapéutico lo que el constelador hace, pero sí es revelador en todo sentido. Revelador significa que abre el conocimiento hacia la realidad tal como es en diferentes niveles, hasta una profundidad a la cual no tenemos fácil acceso con herramientas tradicionales. Todos los sistemas son totalidades complejas y perfectas, y nadie tiene la llave que abre las puertas, pero con una constelación podemos llegar a ver y a entender el nudo que frena el fluir de la energía, no importa en qué contexto
o en qué disciplina. Y el consultante puede encontrar una posibilidad de tomar otro rumbo que permite que todo fluya de manera natural. Esto vale para todos los sistemas, no solamente al sistema familiar. Por eso, esta herramienta no puede ser aplicada únicamente por psicoterapeutas o psicólogos. Las constelaciones se han desarrollado en diferentes ámbitos y llevan diferentes nombres, como constelaciones familiares, constelaciones sistémicas, organizacionales, constelaciones de síntomas, hay constelaciones pedagógicas, constelaciones estructurales, constelaciones multidimensionales y muchos más que yo personalmente ni conozco. Además, las constelaciones se dejan realizar tanto en grupos como también en consulta individual. Con respecto al procedimiento, se han establecido términos como constelaciones tradicionales, constelaciones con movimientos del alma y últimamente constelaciones caminando con el espíritu, a las que Perth denomina las nuevas constelaciones. Habiendo tantas diferenciaciones, es imposible considerar que las constelaciones pueden estar limitadas a cierto grupo de profesionales. Para hacer psicoterapia, solo le faltaría crear una relación terapéutica y el acompañamiento continuo durante un tiempo determinado, precisamente lo que las escuelas psicoterapéuticas critican como faltante en las constelaciones. Entonces, las constelaciones son más bien una herramienta que sirve en muchos ámbitos, también en la psicoterapia. Y una condición para trabajar en un determinado contexto sería el conocimiento del campo en el cual se realiza la constelación. Es decir, el psicólogo puede utilizar las constelaciones para trabajar con pacientes de enfermedades mentales y con pacientes que necesitan psicoterapia. El médico en casos de enfermedades. Los asesores de empresas pueden trabajar con organizaciones. Los maestros en el ámbito de la educación. Los jueces en la jurisprudencia. Las constelaciones son un método universal que puede aplicarse en todos los ámbitos de la vida para revelar implicaciones y encontrar soluciones duraderas. En los órdenes de la ayuda, Perth dice que las constelaciones son un arte y como en todas las artes, el instrumento es importante. Pero con cada intérprete sale un resultado diferente. A pesar de los conocimientos profesionales que cada uno de los facilitadores trae, también aporta su personalidad, sus experiencias, sus sensibilidades, su luz y también su sombra. Yo personalmente he aprendido mucho a través de las supervisiones en vivo que hacemos al final de la formación. Ver cómo un estudiante llega a la misma conclusión de diferente manera o a otra conclusión de la misma forma, me ha maravillado. Y también confrontado con mi soberbia, aquella que decía que solamente así se dirige la constelación. Después de varias experiencias sorprendentes, he logrado una actitud más humilde y no he perdido el asombro que me hace reconocer la capacidad individual de cada facilitador. Hay tantas maneras de dirigir una constelación como hay facilitadores. Y esto necesitamos entender cuando hablamos de la inclusión. Inclusión acá no significa
unificación. No se trata de igualar a todos los consteladores. Tampoco sería posible hacerlo. Creo que la diferenciación es necesaria para asegurar la calidad del trabajo en cada ámbito en el cual está utilizado. En realidad, no podemos dejar afuera a nadie. Si lo hacemos, perdemos un grupo muy grande de gente que de todas maneras realiza su trabajo a su manera. Si no los integramos, no podemos ni proteger a los miembros de la asociación que responden a los requisitos de la misma, ni tampoco asegurar la calidad del trabajo de constelaciones para que no sean utilizadas de una manera inadecuada. Este grupo de excluidos seguirán fortaleciéndose en la sombra y produciendo competencia con la cual nos encontraremos de todas maneras. Aquí también vale la ley: lo que excluimos se hace más fuerte. Bueno, ahora los quiero invitar a realizar un ejercicio. Primero les pido que por favor coloquen todo lo que tienen en las manos en el piso, también el cuaderno y el lápiz, la cartera o lo que fuera. Y pónganse cómodos. Busquen la manera más placentera de sentarse en la silla con las plantas de los pies apoyadas en el piso. Y cierren los ojos. Y ahora los invito a observar su respiración. Esta fuente de vida que contiene la polaridad, como todo lo que existe, el inhalar y el exhalar, son dos polos opuestos, pero ambos tienen el mismo valor. Si le damos a ambos la misma importancia, nuestro cuerpo está bien alimentado. Cada uno de nosotros tiene su propio ritmo de respiración. Ninguno es igual al otro. Y la respiración de cada uno